Cantábamos tiempo atrás, hace un corito que decía: yo no sé lo que tú viniste, pero yo vine a alabar a Dios. Dígale a su vecino: yo vine a alabar a Dios. Aleluya. Yo vine a alabar a Dios. Aleluya. Así como están de pie, hermanos, vamos a entrar de lleno. Les voy a encargar si alguien me ayuda nomás a cerrar las puertas para que, si no, los carros me van a distraer por allá. Si cierran ahí las puertas, por favor. Dios, hermanos, quiere bendecirle a usted y a mí más de lo que ya le ha bendecido. ¿Cuántos de ustedes les gusta estar en un ambiente donde todos tienen cara de limón? ¿Verdad que no? ¿Cuántos les gusta estar en un ambiente donde haya una alegría genuina, donde hay un gozo, donde hay unas risas sinceras? ¿Cuántos se sienten bien? Bueno, ese es el ambiente que Dios quiere para usted, para mí. Así es que sáquese, las hermanas traen espejo, sáquese el espejo y mírese a su cara y diga: ¿me estoy sonriendo con el Señor? Voltíese y dele una sonrisa a su vecino en el nombre de Jesús. Dele una sonrisa de todo corazón. Aleluya. Así como estamos, hermanos, vamos a leer la palabra y vamos a dejar que sea el Señor que llegue a nuestro corazón por medio de su palabra. Mateo capítulo 15, ahí está en la pantalla, y dice así: se acercaban a Jesús, diga conmigo, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Levante la mano el que aquí en este día no es pecador. Levante su mano, por favor. Entonces todos levantamos las manos y vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor Jesucristo. Adoramos y bendecimos tu nombre, Dios mío, Señor. Reconocemos en esta hora la necesidad que tenemos de ti, Jesús. Necesidad de tu presencia, de tu Espíritu Santo y tu palabra divina, Señor. Yo te pido, Jesús, que seas tu Cordero el que te glorifiques en medio nuestro, Señor, que al salir de este lugar, nuestro corazón, nuestra copa rebose de gozo en el nombre glorioso de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen su lugar glorificando el nombre de Cristo. Se acercaba Jesús a todos los publicanos y pecadores, se acercaban para oírle. Una de las cosas que miramos, hermanos, la gente cuando escuchaban hablar a Jesús, hay un pasaje que decía: ¿quién es este que habla con autoridad y le obedecen? Y nosotros, hermanos, reconocemos hoy en día, viendo la palabra de Dios, que obviamente el que tiene autoridad en el cielo, autoridad en la tierra y autoridad debajo de la tierra se llama Jesucristo. ¿Quién tiene autoridad? Jesús. Oyen. Y de eso se refiere principalmente a los oídos, pero no
hermanos, hemos recibido el Espíritu de Dios. Usted que ha recibido el Espíritu Santo en su vida, Dios a usted le va a afinar sus oídos espirituales para oír lo que Dios quiere para usted en este día. ¿Escuchó bien? Dios le va a afinar sus ¿qué? Oídos espirituales para oír lo que el Señor tiene para usted en este día. Miramos nosotros aquí en este pasaje primeramente, ¿quiénes eran los publicanos? El publicano, para que usted sencillamente lo pueda ver, entre los romanos era arrendador de los impuestos, o en otras palabras, el que cobraba los impuestos. Es como si dijéramos hoy en día, si usted trabajara para lo que es se conoce en español el Departamento de Rentas Internas, o algunos lo conocemos más fácil como el IRS, o decía un amigo, el IRS. O sea, a los que hay que pagarle ¿qué? Los impuestos. Eran los que se le pagaban impuestos. Eran las rentas públicas y de las minas del Estado. Eran lo que se conocía esta gente como lo que eran los publicanos. Y por otro lado, ¿cómo se reconocía a un pecador? Mire, escuche esta frase. Pecador, una persona que peca, que ha pecado o que puede pecar. Vuelvo a repetir. Pecador es una persona que peca, presente, una persona que ha pecado, pasado, y una persona que puede pecar, o sea, presente, pasado y futuro. ¿Qué es pecar o qué es pecado? Infringir o quebrantar la ley de Dios. Infringir o quebrantar la ley de Dios. Si yo preguntara ahorita a usted, dijera, ¿cuántos publicanos hay aquí? Quizás a lo mejor si no trabajamos en el departamento de renta interna, pues diría yo no soy publicano. Pero si yo hago la otra pregunta, ¿cuántos pecadores hay aquí? Levanten su mano. Levántela con ganas. O sea, cuando nosotros reconocemos, escúcheme bien, cuando nosotros reconocemos, por causa del pecado, usted y yo quedamos en una condición de pecadores. Y aquí esta es una de las cosas que hay personas que luego en veces no entienden y quizás en parte no lo van a entender porque quizás nosotros no lo explicamos claramente. Cuando una persona, nosotros le decimos, cuando tú decides entregar tu vida a Jesús, Él te perdona todos tus pecados. Hay gente que entiende esto, es que usted ya no va a pecar más. Y luego algunos sin vergüenza le dicen, ay, tú vas a la iglesia y mira lo que andas haciendo. Una cosa, escuchen bien lo que le voy a decir, una cosa es que usted, Dios le haya perdonado todos sus pecados, y otra cosa usted es que ya no vuelva a pecar más. ¿Me explico? Y algo que usted y yo tenemos que tener claramente, que mientras estamos en este cuerpo caído de pecado, todos, diga conmigo todos, o diga yo más bien, estoy expuesto a pecar. Cuando Jesús se para por allá con aquella mujer que la traían, que de acuerdo a la ley, esta mujer debería de morir apedreada. Jesús dijo, el que esté sin culpa, arroje la primera piedra. ¿Y qué dice la Biblia? Que todos, desde el mayor hasta el más pequeño, cada uno se empezaron ¿a qué? A ir. Y luego Jesús hace la misma pregunta a la señora, a la mujer, y le dice, ¿dónde están los que te condenaban o los que te acusaban? Y la mujer le dijo, Señor, no están, se han ido. Y Cristo le dice claramente, ni yo te condeno. Porque Jesús no vino a este mundo para condenar al mundo. Porque el mundo, el humano, por naturaleza ya estábamos condenados. Sino lo que Jesús vino fue para salvar al mundo. Él lo dijo en una ocasión, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.
Entonces, entendiendo una cosa, que es un pecador, voy a hacer énfasis en esto porque aquí es donde Dios quiere tratar con su corazón. Es una persona que presentemente puede ser que pecó el día de hoy, es una persona que posiblemente pecó el día de ayer, o es una persona que posiblemente va a pecar el día de mañana. Dios no condena el pecado, Dios condena la práctica del pecado. ¿Escuchó bien lo que le dije? O sea, cuando digo el pecado en el sentido, la falta que usted o yo lleguemos a cometer, no es lo que le va a condenar, sino es el que se mantenga usted haciendo lo mismo una, otra y otra y otra vez. Que le haga como el borracho que dice que no es alcohólico. ¿Qué es lo que hace el borracho que dice que no es alcohólico? Cuando anda en la cruda, dice el borracho, no vuelvo a tomar. Pero luego dice, para que se me quite la cruda, me voy a echar unas para curármela, y sigue ¿qué? Tomando. Es cuando la persona que no reconoce que tiene problema precisamente con ese vicio, esa práctica Dios la condena. ¿Me escuchó bien? Dios condena la práctica. Es muy importante que nosotros entendamos esto por dos cosas. Por un lado, fíjese bien, aquí para balancearnos. Número uno, hay personas, como dije, piensan que usted sirviendo a Dios, dicen, tú ya no debes de hacer nada malo. Y en realidad la intención debe de ser esa, de no hacer nada malo. Esa debe ser la intención. Mas sin embargo, tiene uno que reconocer que mientras esté en este cuerpo, está expuesto uno ¿a qué? Dígalo fuerte. Está uno expuesto a pecar. Entonces tenemos que entender las dos cosas, porque si lo entendemos bien, hermanos, téngalo por seguro que cada día, fíjese bien lo que le voy a decir, cada día vamos a ser menos pecadores. ¿Me escuchó bien lo que dije? Cada día vamos a ser ¿qué? ¿Por qué vamos a ser menos pecadores? Porque estando más consciente de estas cosas, vamos a tener lo que la Biblia nos enseña, número uno, lo que es el temor de Dios. Diga conmigo, el temor de Dios. Y vamos a tener la sabiduría de Dios. El temor de Dios es el que nos hace estar presente, número uno, estar conscientes. En primer lugar, es que Dios, donde quiera que yo voy, Dios va conmigo. Y cuando estoy consciente de que donde quiera que yo voy, Dios está conmigo, Dios me está mirando, no para ver qué estoy haciendo mal, sino para que va conmigo sencillamente. Pero yo, por tener temor, tener respeto a Él, voy a cuidar lo que hago. ¿Me escuchó bien? Uno es bien inocente, sobre todo cuando uno empieza a escuchar la palabra de Dios. Yo me recuerdo cuando Lombes cuando empezamos a escuchar la palabra de Dios y estábamos haciendo cosas que nos enseñaban que no deberían de hacer. Venía el ministro, venía el pastor y decía, ya no hagas eso, ¿por qué viene el pastor? ¿De qué nos andábamos cuidando? ¿Será eso lo correcto? No, pero en su niñez hace esas cosas. Pero hay otros que son un poquito que se pasan de ahí y ya esté o no esté el pastor o esté el ministro o no esté, todos lo siguen haciendo. Ese es el problema. Ahí es donde la libertad que Dios nos ha dado, hay algunos que la usan para libertinaje. ¿Me escuchó? Entonces, Jesús está hablando con estos hombres. Vemos nosotros, está hablando número uno con publicanos y con pecadores. Los publicanos, una de las cosas que ellos los tenían en otras palabras, no sé si la palabra más apropiada, robadores o rateros, ladrones, para que se escuche más hurtadores. Zaqueo era uno de ellos que precisamente era publicano, que trabajaba en esto. Cuando se encuentra con Jesús, Zaqueo le dice al Señor, si en alguna cosa he defraudado a alguno, estoy dispuesto para regresarle, no me recuerdo si dice hasta 4 veces. Porque Zaqueo llegó a reconocer que lo que él hacía todos los días era estar robando.
Y cuando el momento que él reconoció, por eso la Biblia dice que el que reconoce su pecado, lo confiesa y se aparta de él, alcanzará misericordia del Señor. Escuche bien, reconoce su pecado, lo confiesa y se aparta de él, tiene la ¿qué? La misericordia del Señor. Entonces, ¿estamos claros que es un publicano y un pecador? Muy bien, entonces ahora lo siguiente, imagínese usted a Jesús sentado con los publicanos y los pecadores, y por allí a un lado o a otra mesa estaba otro grupo, y eran los escribas y los fariseos. Diga conmigo, los escribas y los fariseos. Mire, fíjese bien, este grupo, los escribas primeramente, un escriba para los hebreos era el copista o el que dijéramos pasaba o copiaba de las sagradas escrituras. En otras palabras, no tenían las copiadoras que hoy en día tenemos. Había un libro escrito, llegaba el escriba y volvía a escribir lo que estaba en el libro. Y no solamente era el que escribía, sino incluso el doctor e intérprete de la ley. Jesús, si había alguien, escuchen bien lo que le voy a decir, a quien Jesús le hablaba más duro, no era a los publicanos y a los pecadores. Porque los publicanos y pecadores tenían una cosa, tenía que, por no conocer de la ley de Dios, por naturaleza no la vivían. Pero lo que eran los escribas y los fariseos, estos eran hombres que conocían la ley de Dios. Y si había alguien a quien Jesús le tiraba fuerte, ¿era quién? A los escribas y a los fariseos. En ocasión le decía, ustedes maestros, ustedes intérpretes de la ley, escuchen lo que les voy a decir. ¿Por qué era que Jesús les hablaba así? Porque mire, dice Santiago que el pecado está en aquel que sabiendo hacer el bien, no lo hace. Yo en veces con mis hijos, cuando estaban sobre todo más chicos, ya últimamente no tanto, pero cuando estaban en la edad adolescencia, cuando me dicen, ay no, ay no, ay no, y no lo hacen, a mí me incomodaba, porque dice que lo sabe, pero no lo hace. Por eso en una ocasión el mismo Jesús les dijo refiriéndose precisamente a esta clase de personas, les dijo Jesús a los discípulos, les dijo, miren, les dijo, hagan lo que ellos dicen. Diga conmigo, hagan lo que ellos dicen, mas no hagan lo que ellos hacen. ¿Me explico? Porque cuando la persona tiene el conocimiento de la ley de Dios, fíjese bien lo que le voy a decir, el conocimiento que no se lleva a práctica, que no se lleva a cabo, lo único que puede causar es frustración y confusión. ¿Me explico? ¿Por qué digo esto? Porque mire, cuando la persona que conoce lo que es la ley de Dios, si hay una cosa que Dios quiere hacer es bendecirnos. Diga conmigo, Dios me quiere bendecir. Cuando viene la frustración es cuando la persona no mira las bendiciones de Dios. Pero ¿por qué es que no mira las bendiciones de Dios? Sencillamente porque aquello que ha conocido, a pesar de que lo ha conocido, no lo ha llegado a creer a tal grado que lo ponga en práctica. ¿Me explico? Por eso el Señor dice claramente que la fe o la creencia que la persona tiene, si no está acompañada de la obra, o sea, si no se lleva a cabo lo que usted ha creído, esa fe es muerta, no tiene valor. ¿Me explico? Entonces, estos hombres tenían un desafío, conocían la ley de Dios, la sabían muy a fondo,
mas sin embargo, tanto era el conocimiento que no tenían fuerza para hacerlo. Y Dios, si hay algo que busca en nosotros, no solamente es que tanto conocemos, sino más bien lo que Dios busca en nosotros es que tanto obedecemos al Señor. Yo en veces me quedo sorprendido, si en veces en cosas pequeñas le cuesta a usted obedecer, ¿qué será en las difíciles, en las grandes? Ya se me quedaron callados, hombre. Ay, Señor Jesús. El Señor, hermanos, después de que está hablando a estos hombres, el Señor les cuenta una parábola, y las parábolas nosotros miramos en una forma básica. La parábola designa una forma literaria que consiste en un relato figurado, del cual, por analogía o semejanza, se deriva una enseñanza. O sea, haga de cuenta, Jesús está contando una historia, y a través de esta historia Jesús dice, les quiero enseñar algo. Y el día de hoy, precisamente, a través de las historias que vamos a mirar ahorita en unos minutos, Dios nos quiere enseñar algo. Diga conmigo, Dios me quiere enseñar algo. Entonces, Jesús enseña 3 parábolas. La primera parábola es la mentada parábola de las, ¿cómo dice? De las 100 ovejas. En esta parábola Jesús hace énfasis, vamos a ir al hablar de la parábola, menciona número 1, dice, ¿quién de vosotros que teniendo 100 ovejas y una de ellas se le pierde, deja las 99 y va a buscar a la perdida? ¿Hasta qué? Hasta que la encuentra. Miramos nosotros aquí, y esto quiero que tengamos, acuérdense del pecador, el que está pecando presente, el que pecó ayer y el que puede pecar mañana. Acuérdense muy bien de eso. Aquí nosotros miramos a un pecador que está pecando. Diga conmigo, un pecador que está pecando. En otras palabras, una persona que vive en el pecado. Levante la mano todos los que vivíamos en el pecado. En esa condición usted y yo nos encontrábamos, que por naturaleza éramos rebeldes o desobedientes al mandamiento de Dios. Por naturaleza, lo hacíamos de una manera natural, sin pensarlo. Y aquí nosotros miramos hermanos, cómo, fíjese, lo que es el amor. El amor, por ejemplo, de un pastor o el cuidado de un pastor que está dispuesto, fíjense bien, a exponer a las 99, dice que las deja las 99 en el desierto y va a buscar a la que se había perdido. La Biblia nos habla a nosotros de una manera hace mucho énfasis en lo que es el área de lo que es el pastor. Jesús dijo en una ocasión muy claramente, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Es lo que Jesús dijo. Entonces, si hay algo que nosotros miramos nosotros es esto, mire. Jesús como el buen pastor, escuche bien lo que le voy a decir, no importa, dice que somos como 7.3 billones de personas hoy en día, que vienen siendo 7.300 millones. No importa que esos 7.299.000 personas estén salvas, si hay una que falta por salvar, el buen pastor está dispuesto a hacer a un lado las 7 billones y ir por aquella que está perdida. ¿Por qué Jesús hace eso? Porque para él dice que una alma arrepentida, diga conmigo, una alma arrepentida vale más que todos los tesoros del mundo. Gloria al Señor. Entonces, fíjese bien lo que le voy a decir, como Jesús está dispuesto a dejar, como dije, las 99 a un lado, usted y yo somos sus pies, por decirlo de esta manera, y tenemos que estar en la misma condición, estar dispuesto
a dejar a cuántos los hermanos que hay aquí por ir a buscar a aquel que está perdido. Ustedes son muy valiosos para el Señor. Mas sin embargo, el Señor dice: mira, mijo, ustedes ya están aquí, pero allá tengo uno perdido. Uno que vive presentemente pecando, y ese que vive presentemente pecando, le quiero perdonar todos sus pecados de la misma manera que te los perdoné a ti. Gloria al Señor. Ese es el amor de un pastor que no es asalariado. Dice la Biblia: el asalariado ve venir el lobo y vámonos, y corre. Entonces Jesús quiere que usted y yo podamos tener esto presente, que estemos dispuestos a arriesgar, escúcheme bien lo que le voy a decir, lo que sea necesario para ir a buscar la oveja perdida. Decía un hermano que ya se fue con el Señor, decía: hermano, las personas o las almas, como decimos, aunque todos somos almas, ¿no? Las personas que viven en el pecado, dice, te van a costar a ti 3 cosas. Te van a costar tiempo, lágrimas y dinero. Y esfuerzo. Eso es lo que te van a costar. Y alguien dijera: pero si ya Jesús pagó, sí es cierto, pero el tiempo tú lo tienes que poner. Las lágrimas que en veces te va a tocar llorar por aquella persona, si verdaderamente tienes el corazón de Dios como pastor, te va a tocar llorar lágrimas por aquella persona que tú le estás hablando de Jesús. Y va a haber veces que te va a tocar llevártelo a comer también, o darle un raite, o ayudarle. Por eso te va a costar tiempo, te va a costar lágrimas y te va a costar dinero. El que no entiende esas cosas, pues si no se quiere salvar, pues hay el que no se salve. Es el que no entiende esas cosas. El que es asalariado sin darse cuenta. Digan amén. Aquí no hay asalariados. O sea, está dispuesto a arriesgar lo que todo. Pero quiero decirle algo, que mirando yo estas 3 parábolas que Jesús enseña, las 3, cada una de ellas en su forma, tienen un mismo final. ¿Qué quiero decirle con todo esto? Que lo que nosotros estemos dispuestos a arriesgar, como el buen pastor nos enseña, que es nuestro Señor Jesús, vale la pena. Escúchame bien, vale la pena, gloria al Señor. Entonces, el Señor, le digo, una alma para el Señor vale más que ¿qué? Yo antes quería ser rico, y hasta cierto punto puedo decir lo que lo fui, pero ahora siento que soy millonario. Dirá usted: ¿por qué no me presta algo de dinero? No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, porque donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Si mi tesoro es solamente lo terrenal, dice el Señor, allí va a estar tu corazón. Mas sin embargo el Señor dice: haced tesoros en los cielos. Haced tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompe, porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Gloria al Señor. ¿Por qué digo que soy millonario? Porque en los últimos años Dios me ha permitido el privilegio de poder mirar a personas entregando su vida a Jesús. Por eso es que digo que soy billonario. No millonario, billonario. Usted que Dios le ha concedido el privilegio de hablarle a aquella persona, usted tiene tesoros con el Rey de Reyes y Señor de Señores.
Dije, usted tiene tesoros con el Rey de Reyes y Señor de señores. Entonces, la primera, la oveja perdida, acuérdese, es la que vive, ¿qué? Pecando, vive en pecado. Ahora, habla de la segunda, y la segunda parábola que nos habla es de una mujer que tenía 10 dracmas. Dijéramos 10 monedas. Esta mujer, lo que Jesús enseña, dice que cuando se da cuenta que había perdido una, aún miramos nosotros. Ella decía, no, pues pudiera decir, me quedan 9, ¿para qué busco la número 10? Pero otra vez miramos nosotros una enseñanza. Esto de lo que es la dracma, hace tiempo yo escuché una enseñanza que me impactó mucho. Hijos perdidos en la casa. ¿Hijos perdidos en dónde? En la casa. Esta parábola nos aplica más a nosotros. No le aplica a aquella persona que vive pecando por naturaleza. Nos aplica en el sentido que hay momentos que usted se puede perder en la misma casa o puede andar perdido. Y si viene a la iglesia, viene cada 8 días o viene cada 15 días, o como alguien dijo, yo trabajo de mesero. ¿Por qué trabaja de mesero? Voy cada mes a la iglesia, por eso soy mesero. Y usted estar perdido. Y le voy a ser honesto, no hay cosa más triste que estar uno pensar que está salvo sin darse uno cuenta que está uno perdido. Porque el hecho de que la persona asista a un lugar a escuchar la palabra de Dios, eso no es una garantía. Es una oportunidad que tiene. La garantía que usted y yo podemos encontrar solamente es en 2 principios muy claros. Uno de ellos, Jesús lo dice muy claramente, seguir la paz con todos y la santidad. Diga conmigo la santidad. Mire, cuando esta mujer está buscando en la casa, escuche bien, lo primero que hace es que enciende la lámpara. Cuando una persona vive en oscuridad, la oscuridad es símbolo del pecado. Puede venir a la iglesia, pero puede tener doble vida. Hace rato le decía a una persona, porque me decía, eso es ser hipócrita. Le digo, mire, ser hipócrita es tener doble vida. Que viva, que se presente aquí de una manera y afuera viva una vida totalmente diferente. Y eso, le digo, es triste para la persona. Entonces, lo primero, cuando esta mujer enciende la lámpara, la Biblia nos dice en el libro de los Salmos, lámpara es a mis pies tu palabra. Mire, si hay algo que va a enseñarnos a reflejar nuestra condición es cuando usted hable la palabra de Dios. La palabra de Dios va a mostrar la condición en la cual usted se encuentra. Y mire qué lindo cuando usted y yo abrimos la palabra de Dios y nos damos cuenta, número 1, nos ponemos al espejo de su palabra y nos damos cuenta cómo estamos delante de Dios. Por eso les decía hace unos momentos, uno muy inocente, que se anda uno cuidando de la gente, olvídese de cuidarse de la gente. Olvídese de lo que la gente piense. Preocúpese de lo que Dios piensa de usted. Dije, preocúpese de lo que Dios piensa de usted. Cuando usted se mete a la palabra de Dios, le va a alumbrar su camino. La persona que anda en oscuridad continuamente va a estar tropezando y cayendo, pero la persona que anda en la luz,
esa persona va a poder caminar el buen camino, gloria al Señor. Y si hay algo que Dios anhela, es que usted y yo no vivamos en oscuridad. Jesús anhela que usted y yo cada día vivamos en la luz, gloria al Señor. Dije que vivamos en la luz, aleluya, y podamos vivir en la luz de su palabra, guiados por su Espíritu Santo. Cuando dice barre la casa, hay veces que la vida no anda muy limpia y hay que ¿qué? Hay que limpiarla. Hay que hacer descombro. Algunas personas son bien buenas para guardar cosas. Y guardan y guardan y guardan. Y ya al rato cuando se van a mover, híjole, tienen que hasta lo que no se imaginan. Pero no me refiero tanto a ese guardar. Hay algunos que guardan el pecado en su vida. Y guardan una cosa y luego guardan otra y luego guardan otra. Y al rato su vida está toda llena de pecado. Y luego, ¿por qué me siento así? Y luego, ¿por qué no siento gozo? Pues el pecado ahí te lo traes todo bien guardadito, ¿cómo no? ¿Usted cree que el pecado le va a hacer feliz, sobre todo cuando ya usted ha conocido el camino de Dios? El pecado le arruina su vida. Pero ya le digo, ya guardo una cosa aquí, ya guardo otra cosa acá, ya guardo otra cosa por acá, ya guardo. No, hombre, ya tiene un almacén de pecado. ¿Sabe lo que tiene que hacer usted el día de hoy? Barrer la casa en el nombre de Jesús. Barra la casa en el nombre de Jesús. Dije, barra la casa en el nombre de Jesús. Aleluya. Y hágalo con diligencia. Hágalo con diligencia de tal manera, mire, el salmista, él reconocía lo que le dañaba a él en su vida el pecado, y él le decía al Señor, en parte de su oración, le decía, Señor, aún de los pecados que me son ocultos, aún de las cosas que yo ni siquiera me doy cuenta que están en mí, líbrame. Si hay algo, hermanos, que nosotros tenemos que ponerle diligencia, es a las cosas que hemos sido llamados. El Señor nos ha llamado a vivir en paz y nos ha llamado a vivir en santidad. El Señor nos ha llamado para que seamos luz en medio de este mundo de tinieblas. Gloria al Señor. Cuando usted y yo reconocemos que solamente el Señor, por medio de su palabra y por medio de su Espíritu Santo, y usted y yo ponemos diligencia a las cosas que hemos sido llamados, Dios, aleluya, está dispuesto a limpiar nuestra vida si nosotros le reconocemos, si nosotros le decimos como aquel hombre le llegó a decir. David, siendo un hombre conforme al corazón de Dios, hermanos, que le dijo que Dios expresó de él, un hombre conforme a su corazón, llegó un momento en que empezó a acumular pecado en su vida. Primero le vino la lascivia de querer mirar a aquella mujer. Luego no solamente le llegó la lascivia, sino luego le vino lo que fue el adulterio. Luego no solamente fue el adulterio, sino vino el homicidio. O sea, primero empieza el pecado chiquito, luego viene el otro mediano y luego viene el otro más grande. Mas sin embargo, este hombre, a pesar de que llegó a esa condición, llegó a confesar y decir, Señor, contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido y tenido justo en tus caminos. Lava mis pecados y límpiame de toda mi maldad. Cuando usted se humilla delante de Dios de todo corazón y le dice, Señor, he pecado contra el cielo, he pecado contra ti, Señor, perdóname. Cuando usted se arrepiente de todo corazón y le pide perdón al Señor, dice que Él es amplio. Diga conmigo, amplio. Él es amplio en perdonar, gloria al Señor. Y la tercera historia que nos da es del hijo pródigo. Esto, hermanos, a mí me recuerda y me conmueve algo, porque hace algunos años
tuve yo la experiencia. La persona que a mí me bautizó, escuche bien lo que le voy a decir. A los pocos meses que me bautizó, dejó el camino. A los pocos meses que me bautizó, dejó el camino de Dios. Lo que a mí más me conmovió no fue que haya dejado el camino, sino que hace unos años tuve la oportunidad de volverlo a ver. Y Dios, en su infinita misericordia, me permitió compartirle un poco de lo que he aprendido en el camino. Y por la misericordia de Dios, este hombre regresó al camino de Dios. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque hay hombres y mujeres que han dejado el camino de Dios. El otro día me encontré una persona y empezamos a hablar, y dentro de la plática me dice: ¿usted va a alguna iglesia? Y le digo: ¿por qué dice? Dice: porque la forma como lo escucho que habla. Y le digo: sí, tiene razón, si voy a una iglesia. Y me dice: yo iba a la iglesia. Y Dios puso en mi corazón decirle esto. Le dije: yo estoy orando por personas que iban a la iglesia y hoy en día no van. Y si hay una de las cosas que yo le pido a Dios: Señor, te pido por aquellas personas que han dejado tu camino. Porque todo ser humano tenemos una segunda oportunidad. Dije, todo ser humano tenemos una segunda oportunidad. Este hijo pródigo le pidió al Señor, le dijo: dame lo que me corresponde, me voy. Le pide la herencia, desperdicia todo lo que tiene, pero llega un momento donde él recapacita. Qué bueno, hermanos, cuando usted y yo tenemos en cuenta, porque le digo, si uno, fíjese bien, tiene corazón de pastor como nuestro pastor Jesús, usted va a tener compasión por todo mundo. Diga conmigo: por todo mundo. No por el que solamente está pecando, que no conoce a Jesús. No solamente por el que está aquí en la casa y está perdido, tiene que tener compasión por él, sino aún tiene que tener compasión por aquel que conoció, pero ha dejado el camino. La Biblia nos dice que el Padre, cuando el Hijo recapacita, fue movido a misericordia. La misericordia es muy importante que usted y yo la tengamos presente, porque Dios, por un lado, es un Dios justo, que hace justicia, pero por otro lado es un Dios misericordioso. ¿Me escuchó bien? En la misericordia de Dios, Dios no le paga a usted conforme a sus malos hechos, sino que la misericordia pasa por alto sus malos hechos y les tiende una vez más sus manos. Gloria al Señor. Dije, les tiende una vez más sus manos. El Padre, precisamente en esta historia, fue precisamente lo que Él hizo. Cuando llega el hijo pródigo, dice que el Padre fue movido a misericordia. Y él, habiendo sido movido a misericordia, dice que les empieza a decir a sus criados: traigan el becerro gordo. Aleluya. Traigan el becerro gordo. Y traigan calzado, traigan vestido, traigan todo lo que mi hijo necesita. Cuando nosotros, hermanos, nos enfocamos en estas tres áreas, este es el propósito que Dios tiene. Ahí le va. Aquí se trata de gozarnos. De los 100, cuando un pecador se arrepiente, de los 100, aquel que andaba perdido,
dice la Biblia que hay gozo en el cielo. Diga conmigo, hay gozo en el cielo. ¿Hay gozo en dónde? ¿En dónde? Ahora, cuando alguno que está en la casa anda perdido, dice que hay gozo delante de los ángeles. O sea, el que está afuera, que no conoce a Jesús, ¿hay gozo en dónde? Y el que está perdido aquí en la casa, ¿hay gozo delante de quién? De los ángeles. Y el que se fue y dejó el camino, pero ha regresado, el Padre está dispuesto a hacer fiesta. Alabado sea Jesucristo. El Padre está dispuesto a hacer fiesta, gloria al Señor. Y como el Padre está dispuesto a hacer fiesta, nosotros como sus hijos estamos dispuestos a gozarnos en el nombre de Jesús. Dije, a gozarnos en el nombre de Jesús. Si hay algo que a usted y a mí nos debe de causar mayor alegría, es lo que a Dios le causa alegría. Y si hay algo a lo que Dios le causa alegría, es mirar a aquel pecador venir a los pies de Cristo, es mirar a aquel hijo de Dios que está perdido en la casa, recapacitar y encontrarse a sí mismo, y es mirar a aquel que se ha ido del camino cuando viene arrepentido ante los pies de Jesús. Yo me quiero gozar, aleluya, dije, yo me quiero gozar. Yo me quiero alegrar, yo me quiero regocijar con lo que Dios se goza. Dios quiere hacer fiesta. Dije, Dios quiere hacer fiesta. Y como Dios quiere hacer fiesta, le quiero invitar a que se ponga usted en pie. Fíjese bien lo que le voy a decir. Aquí en este lugar nos encontramos posiblemente personas en las primeras dos categorías y quizás alguno en la tercera. Tú que aún no le has entregado tu vida a Jesús, que no has hecho a Jesús tu Señor y tu Maestro, tú eres esa oveja perdida. Tú eres esa oveja perdida donde está el buen pastor con sus brazos abiertos esperándote. Tú eres esa oveja perdida. El Señor estuvo dispuesto a dejar todo a un lado por venir el día de hoy a hablarte exclusivamente a ti. Todo lo dejó a un lado. Dijo, tú eres esa oveja perdida. Por ti estuve dispuesto a dar mi vida, a arriesgarlo todo, gloria al Señor. Y a ti el Señor Jesús te está hablando. Porque la voluntad de Dios es que nadie se pierda. Esa es la voluntad de Dios. Que tu alma no se vaya derechito al infierno o a la condenación. Que tu alma tenga el perdón divino de Dios en esta vida, para que cuando te vayas de esta vida te puedas ir contento, contenta a los brazos de tu Señor Jesús. Ese es el propósito divino de Dios. Y en segundo lugar, si tú sientes que tu casita, tu vida, necesitas limpiarla, aquí está el Señor. Dije, aquí está el Señor. Él dice muy claramente, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Si dijéramos que no hemos cometido pecado, le hacemos a Él mentiroso y la verdad no está en nosotros. Y si hay alguno que ha dejado el camino y necesita reconciliarse con Jesús, Jesús está con los brazos abiertos esperándote. Yo me puedo dar una idea en cuál situación estás, pero tú mejor sabes en cuál situación estás. ¿Estás viviendo totalmente en el pecado? ¿Estás expuesto a pecar el día de hoy?
o posiblemente pudieras pecar el día de mañana. A ti, pecador, Jesús te está invitando. ¿Habrá algún pecador aquí que reconozca, diga: Señor, esto es para mí, Jesús? Porque cuando usted le abre el corazón y le pone el oído atento a lo que Dios dice por medio de su palabra, yo le digo al Señor: Señor, esto es todo para mí. Si eso es para usted, venga conmigo a este altar y juntos vamos a pedirle que Jesús sea el que perdone toda iniquidad. Y que una vez perdonado, se trata de que hagamos fiesta. Dije, se trata de que hagamos fiesta en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo. Véngase en el nombre de Jesús, le invito. Véngase. En el nombre de Jesucristo. Levante sus manos en el nombre de Jesús. Y dígale a Jesús: Jesús, tú mejor que nadie, Señor, conoces mi vida. Tú conoces mi corazón, Jesús. Padre, yo reconozco la necesidad que tengo de ti. Yo reconozco, Jesús, que sin ti nada soy, Señor. Yo te pido en esta hora, Señor, perdona, Jesús. Lávanos, Cristo. Límpianos, Jesús. Purifícanos, Cristo. Santifícanos, Padre. Pues queremos gozarnos. Queremos alegrarnos. Queremos regocijarnos en tu divina presencia, Señor. Pues en tu presencia divina, Jesucristo, es donde encontramos plenitud de gozo, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, que sea tu Espíritu Santo, que pase en esta hora, Señor, como el profeta, esos carbones encendidos. Y que limpie, Señor, esos labios inmundos, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo. Queremos salir, Dios mío, llenos de gozo, Jesús. Queremos salir agradecidos, Padre, porque tú eres misericordioso, Jesús. Tú nos amas, Señor Jesucristo. Padre, todo lo que esté, Dios mío, estorbando, Señor, en la vida de aquel que aún no ha entregado tu vida a ti, Jesús. No ha entregado su vida, Señor. Quita, Señor Jesús. Quita, Padre Santo, todo estorbo. Yo reprendo, Dios mío, todo espíritu de incredulidad. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo declaro fe en el nombre de Jesucristo. Fe para creerte a ti, mi Dios. Fe para creer a tu palabra, Señor. En el nombre glorioso de Jesucristo. Señor, queremos experimentar más de tu gloria, Jesús. Queremos experimentar más de tu presencia divina, Cristo. Aleluya, tu Espíritu Santo y tu palabra, Señor, se manifiesta en esta hora, Jesús. En el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús. Aleluya, alábale, alábale a Jesús, alábale al Señor. Aleluya, créele a su palabra, créele a su palabra. Hay mucha gente